En el lago más grande de África se asienta una roca estéril del tamaño de medio campo de fútbol. No tiene suelo, no tiene agua dulce y apenas espacio para caminar. Sin embargo, cientos viven hacinados allí, desatando un amargo enfrentamiento militar en curso entre Kenia y Uganda. ¿Por qué? Porque las aguas que rodean este diminuto tugurio metálico esconden un secreto geográfico de $1,000 millones. Soy Jeff y hoy exploraremos la extraña historia geográfica detrás de la isla Migingo. Para entender lo absurdo de la isla Migingo, primero tenemos que hacer zoom hacia afuera y observar la enorme masa de agua que la rodea, el lago Victoria. El lago Victoria es un gigante geográfico que abarca unos 68.800 kilómetros cuadrados. Es el lago más grande de África, el lago tropical más grande del mundo entero y el segundo lago de agua dulce más grande del planeta. Para dimensionarlo, el lago Victoria tiene aproximadamente el mismo tamaño que toda la República de Irlanda. Es menos un lago y más un mar interior, completo con sus propios microclimas, enormes tormentas y archipiélagos distintos. Pero las grandes masas de agua tienen la curiosa costumbre de crear complejas fronteras geopolíticas. El lago Victoria es compartido por 3 naciones de África Oriental. La mitad sur del lago, casi el 51%, pertenece a Tanzania. El cuadrante noroeste, en torno al 43%, pertenece a Uganda. Kenia, a pesar de bordear una enorme franja de la orilla oriental del lago, reclama solo una porción diminuta del 6% del agua. Pero aquí es donde las cosas se vuelven legal y geográficamente turbias. ¿Cómo se traza una frontera permanente y exacta sobre agua en movimiento? A principios del siglo XX, los colonos británicos trazaron los límites entre la colonia de Kenia y el protectorado de Uganda. Según la orden del Consejo de 1926, la frontera fue trazada como una línea recta sobre el agua apuntando hacia puntos geográficos específicos en el continente y las islas. Sobre el papel parecía la manera más lógica de dividir un lago. Pero las líneas rectas trazadas en mapas coloniales raramente cubren perfectamente las realidades físicas del mundo natural. Y escondida a lo largo de la invisible y mal definida frontera, al fondo de esa pequeña porción keniana del 6% del lago, había un grupo de rocas en las que nadie pensó en aquel momento. Aquí es donde encontramos Migingo. La isla Migingo está ubicada justo frente a la orilla oriental del lago Victoria. La tierra firme más cercana es Bahía de Muhuru, en Kenia, a unas 2 horas en bote dependiendo del clima. Desde el agua, la isla parece una anomalía. No presenta las suaves playas inclinadas ni la lujosa vegetación de las otras islas de la región. En cambio, Migingo es esencialmente una pirámide dentada y estéril de roca que emerge abruptamente de las aguas profundas. Geológicamente hablando, no es más que un empuje localizado de roca desnudada por siglos de erosión eólica e hídrica. Antes del asentamiento humano, no tenía suelo. Tampoco vegetación ni recursos naturales. No hay un manantial natural de agua dulce, ni siquiera hay suficiente terreno plano para montar una carpa. Y luego está su tamaño. La isla Migingo cubre un área de unos 2,000 metros cuadrados, exactamente media hectárea. Para visualizar esto, imagina un campo de fútbol americano estándar. Ahora córtalo exactamente por la mitad. Esa parte representa la superficie máxima absoluta de la isla Migingo. De hecho, si caminaras por ahí a un ritmo normal y tranquilo, cruzarías la isla entera de extremo a extremo en unos 30 segundos. Es microscópicamente pequeña, increíblemente aislada y sin recursos naturales. Entonces, ¿por qué alguien se preocuparía por este pedazo de piedra? ¿O incluso pelearía por él? La respuesta está en el agua alrededor de la roca. Ya llegaremos a eso. Quizá el aspecto más fascinante y extraño de la geografía física de Migingo no es la isla en sí, sino sus inmediaciones. Migingo no es la única en esta parte del lago Victoria. Es parte de un pequeño microarchipiélago de 3 islas distintas. A poca distancia está la isla Pirámide, una escarpada formación rocosa prácticamente inescalable que marca la frontera oficial entre Kenia y Uganda. Pero justo al lado de Migingo, literalmente a tiro de piedra, separada por apenas 200 metros de agua, hay otra isla llamada Usingo. Usingo es todo lo que Migingo no es. Es significativamente más grande, tiene una topografía relativamente plana, tiene una capa de suelo capaz de sustentar vegetación, con hierba verde y árboles que crecen naturalmente en su superficie. Por cada métrica geográfica, Usingo es enormemente superior a Migingo. Si fueras un náufrago en el lago Victoria y tuvieras que elegir dónde sobrevivir, Usingo sería la elección obvia e indiscutida. Sin embargo, la isla Usingo está deshabitada. Para entender por qué la gente eligió esta roca estéril sobre la isla verde, tenemos que ir más allá de la geografía física y adentrarnos en la extraña y legendaria historia humana de Migingo. ¿Quiénes fueron los primeros tan valientes o locos para asentarse en esta media hectárea de piedra? ¿Y qué oscuros rumores les impidieron asentarse en la exuberante isla de al lado?
La historia humana de la isla Mijingo no comienza con un explorador plantando una bandera hace cientos o miles de años. En realidad comienza en 1991, con dos pescadores kenianos, llamados Talma Tembo y George Kabebe. Según la leyenda local, cuando estos dos hombres llegaron a este remoto tramo del lago Victoria, necesitaban instalar un campamento base, pero se negaron rotundamente a poner un pie en la exuberante e invitadora isla de Usingo. ¿Por qué? Porque la leyenda local dictaba que Usingo, junto con la cercana isla Pirámide, albergaba espíritus malvados. Los pescadores susurraban que los demonios acechaban las islas más verdes, y cualquiera que se quedara allí sería azotado por enfermedades o arrastrado hacia una tumba de agua. Así que Tembo y Kabebe optaron por la roca estéril. Para su seguridad y apaciguar a los espíritus, se dice que realizaron un ritual de sacrificio, ofreciendo un gallo, cabras y vino antes de reclamar la media hectárea de piedra como propia. Por más de una década, este extraño acuerdo pareció funcionar. Unos pocos pescadores kenianos usaban la roca como base temporal libre de demonios, resistiendo los elementos. Pero la historia, especialmente si se trata de fronteras, raramente tiene una sola versión. Aquí entra la versión de Uganda. Si preguntas a los funcionarios de Kampala, la historia de origen keniana no es más que un mito local. Según Uganda, un pescador ugandés llamado Joseph Subuga llegó a Mijingo en 2004. Cuando amarró su bote en las rocas dentadas, afirma que encontró la isla completamente desierta. Instaló su campamento y poco después otros pescadores ugandeses se le unieron. Según ellos, eran los verdaderos pioneros de Mijingo. Ahora tenemos dos historias enfrentadas, dos grupos de pescadores de dos países, cada uno afirmando ser el legítimo fundador de una losa de piedra de media hectárea. Pero durante mucho tiempo, ni el gobierno keniano en Nairobi, ni el ugandés en Kampala se preocuparon por estas disputas locales. Mijingo estaba completamente fuera del radar geopolítico. Era una roca sin valor. Entonces, ¿qué cambió? ¿Cómo unos pocos pescadores peleando por una roca según libre de demonios arrastraron de repente a dos enormes países de África Oriental a un tenso enfrentamiento? La respuesta no estaba en la isla en sí, estaba nadando bajo ella. Para entender el repentino frenesí por Mijingo, hay que entender la historia ecológica del lago Victoria. En las décadas de 1950 y 1960, los colonos británicos introdujeron una especie de pez no nativa en el lago, la perca del Nilo. La perca del Nilo es una monstruosidad de pez. Puede crecer hasta 2 metros y pesar más de 200 kilogramos. Como depredador voraz ápice, la perca del Nilo diezmó rápidamente las poblaciones nativas de peces del lago Victoria. Ecológicamente hablando, fue un desastre. Pero económicamente desencadenó una fiebre del oro pesquera. A principios de la década de 2000, explotó una enorme demanda global de perca del Nilo. Los mercados europeos y asiáticos querían más y más de su suave y carnosa carne blanca. De repente, pescar percas del Nilo se convirtió en el negocio más lucrativo de la región. Los pescadores comenzaron a llamarle el oro blanco del lago Victoria. Y el destino quiso que las profundas y frescas aguas que rodean la pequeña roca de Mijingo resultaran ser uno de los caladeros de perca del Nilo más ricos en todos los 68.800 kilómetros cuadrados del lago. De la noche a la mañana, la narrativa cambió. Mijingo ya no era una roca estéril sin valor. Era un lucrativo puerto ubicado en el centro de una pesquería multimillonaria. Era la base de operaciones definitiva. Si controlabas Mijingo, controlabas el oro blanco. Ya no era un secreto. Docenas de pescadores llegaron. Luego eran cientos. Pero con tanto dinero fluyendo por una roca pequeña y sin ley en el medio de un lago masivo, llegó un elemento nuevo y mucho más peligroso. Piratas. Al ver a los pescadores haciendo una fortuna con percas del Nilo, los bandidos comenzaron a aterrorizar las aguas de Mijingo. Abordaban botes a punta de pistola, robaban los costosos motores fuera de borda y se llevaban el valioso pescado, a veces dejando a los pescadores a su suerte en las aguas profundas. Los desesperados pescadores suplicaron ayuda a sus gobiernos. En 2004, el gobierno ugandés respondió al llamado. Enviaron policía marítima armada a la isla, que vigilaba permanentemente, e izaron la bandera ugandesa. Aplastaron eficazmente la piratería. Pero luego decidieron quedarse. Las fuerzas ugandesas crearon fuertes impuestos para los kenianos, cobrándoles permisos de pesca y ejerciendo control administrativo total sobre la roca. Nairobi, al saber que los ugandeses se apropiaron y cobraban impuestos a los kenianos, en lo que Kenia consideraba su territorio soberano, el gobierno keniano estalló de furia. Señalaron los mapas coloniales de 1926. Uganda hizo lo mismo, afirmando que la isla estaba dentro de sus propias fronteras marítimas. La dinamita geopolítica se estaba encendiendo. Lo que comenzó como un mito sobre demonios había escalado hasta lo que los medios apodaron la guerra más pequeña de África. Se izaron banderas y salieron las tropas, pero mientras dos gobiernos se preparaban para pelear por una roca, los pescadores tomaron una decisión impactante. En lugar de huir del conflicto
empezaron a construir y no se detuvieron hasta cubrir cada centímetro cuadrado de la isla. Hoy, si te acercas a la isla Mijingo en bote, ya no puedes ver la roca dentada y estéril que reclamaron los primeros colonos. De hecho, apenas puedes ver una roca. Desde lejos, Mijingo parece menos una isla y más una enorme tortuga metálica flotando en el medio del lago Victoria. Cada centímetro de los 2.000 metros cuadrados ha sido cubierto por estructuras hechas de latones corrugados y madera de desecho. Las chozas están tan apretadas que sus techos oxidados se superponen, creando un continuo y brillante dosel de metal bajo el sol ecuatorial. Entonces hablemos de la pura densidad de este lugar. Las estimaciones actuales sugieren que entre 400 y 500 personas viven permanentemente en esta roca de media hectárea, aunque otros la elevan hasta 1.800. Para dimensionarlo, si tomaras la densidad de la población de Mijingo y la aplicaras a 1.600 metros cuadrados, tendrías más de 250.000 de personas hacinadas en ese espacio. Hace que Manhattan parezca un campo abierto. Como el espacio no existe, las calles de Mijingo no son más que estrechas y oscuras grietas entre las chozas de hierro. Tienes que caminar en fila india, agachándote bajo techos bajos y saltando sobre material de pesca. Sin embargo, en este laberinto metálico ha emergido una mini ciudad bastante funcional, aunque extraña. Entre estos callejones estrechos y claustrofóbicos, encontrarás 4 bares, una farmacia, una peluquería, varios puestos de comida y varios burdeles. Es una ciudad fronteriza con mucha energía y estrés, pero hay una desventaja grave y peligrosa de vivir en una roca sin recursos naturales. No hay plomería, no hay agua potable y tampoco hay red eléctrica, salvo algunos generadores a gasolina ruidosos. Cada gota de agua potable, cada pieza de comida que no sea pescado, cada rollo de papel higiénico y cada gota de combustible tiene que ser importada en bote desde el continente. Y como no hay sistema de gestión de residuos, las condiciones sanitarias son, por decirlo suavemente, preocupantes. Las aguas que rodean la isla están muy contaminadas, obligando a los residentes a alejarse a lo más profundo para encontrar agua limpia. Así que volvemos a la pregunta definitiva. ¿Por qué unas 500 personas elegirían vivir en un apretado y poco higiénico tugurio de hojalata en el medio de un lago enorme, mientras la verde y exuberante isla de Uzingo está completamente vacía a tiro de piedra? Es más, ¿por qué se quedan cuando la tensión geopolítica se cierne sobre sus cabezas? Abordemos primero esa tensión geopolítica. Afortunadamente, la guerra más pequeña de África nunca llegó a un conflicto militar a larga escala, pero sí dio lugar a uno de los acuerdos geopolíticos más raros del planeta. Hoy, tanto Kenia como Uganda reclaman la isla. Para mantener la paz, llegaron a un frágil acuerdo de congestión. Si caminas por los diminutos callejones de Mijingo, encontrarás tanto policías kenianos como ugandeses estacionados en la roca, patrullando la misma media hectárea de tierra, vigilándose mutuamente, haciendo cumplir las reglas del país a sus respectivos ciudadanos. Es un extraño y tenso enfrentamiento comprimido en medio campo de fútbol americano. Pero los pescadores aguantan la miseria, los demonios de Uzingo y las fuerzas policiales armadas. Por una simple razón, el pez de $1.000 millones. Las aguas de Mijingo siguen siendo una mina de oro figurativa para la invasiva perca del Nilo. Pero la economía global en torno a este pez no ha dejado de crecer en los últimos años. Ya no se trata solo de exportar carne blanca al mercado europeo, que genera cientos de millones de dólares anuales para la región del lago Victoria. El verdadero tesoro está en realidad escondido dentro del pez. En los últimos años se ha emergido un mercado gigantesco en Asia, sobre todo en China y Hong Kong, por la vejiga natatoria de la perca del Nilo, también conocida como mau de pescado, usada en medicinas tradicionales, sopas de lujo y como símbolo de estatus. Un solo kilogramo de vejiga natatoria seca de perca del Nilo de alta calidad puede alcanzar entre 200 y más de $1.000 en el mercado internacional. Para los pescadores de Mijingo, esta realidad económica lo cambia todo. En tierra firme, las oportunidades económicas suelen ser muy escasas y la pobreza es una amenaza muy real. Pero en Mijingo, un pescador puede capturar suficiente perca para ganar en una semana lo que podría tardar varios meses en ganar en el continente. Así que Mijingo no es un tugurio para quienes viven allí, es más bien una ciudad en auge. Y como en cualquier otra ciudad en auge, los residentes saben soportar la claustrofobia, las aguas negras, la amenaza de piratas y la asfixiante presencia de 2 fuerzas policiales rivales, porque el agua alrededor de esa
roca estéril les ofrece una opción de supervivencia financiera que simplemente no pueden encontrar en otro lugar. Al final, la isla Mijingo es un testamento de la resistencia humana, la complejidad de las fronteras coloniales y las increíbles distancias a las que se llega cuando hay oro blanco nadando en el fondo. También la convierte en uno de los lugares más extraños del planeta. Hablando de zonas extrañas del planeta, esta semana voy a los Mima Mounts en el estado de Washington, un lugar que parece tener piel de gallina geográfica. Pero esta es la cuestión: nadie puede descifrar del todo por qué están aquí. Así que ven a explorar este misterio geográfico conmigo en mi canal de viajes. Espero que hayas aprendido sobre la isla Mijingo. Si fue así, mira este video sobre la carretera que Estados Unidos no quiere conectar. Gracias por verme. Hasta la próxima.